Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los apreciables estudios del canal 102 ASPA Visión para un estudio más de el Ministerio Jesucristo Rey y Señor, con el que hemos estado estudiando la palabra de Dios, la hemos estado comentando, la hemos estado analizando y siempre hemos estado recibiendo de parte de Dios nuevas, una palabra nueva, una palabra que nutre, una palabra que viene directamente inspirada, dice la Escritura, por el Espíritu de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo, quien es Dios en la tierra, está desde hace 2000 años, nada menos que por la promesa de Cristo, que les dijo a sus apóstoles que lo iban a recibir, pero recibiréis poder, les dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hoy vamos a entrar a una escritura en la que precisamente Cristo habla del Espíritu Santo, y es porque, o es debido a que hemos estado estudiando, recuerden ustedes, ya es una serie un poco larga, ¿verdad? Este es como el séptimo o el sexto programa de esta serie de la Shekinah, y hemos pasado por un proceso en el cual hemos entendido que la Shekinah, que es la palabra hebrea, que recuerden ustedes que no es la palabra que aparece escrita, sino que la palabra que aparece escrita, recuerden ustedes que es Shaham, ¿verdad? Y la palabra Shekinah, recuerden también que es una palabra que utilizó el pueblo de Israel y que utiliza todavía verbalmente, o sea, cuando ellos hablan de la presencia manifiesta de Dios, no usan la palabra con la cual está escrito, sino usan la palabra Shekinah, ¿verdad? Entonces, esta Shekinah hemos estado estudiando que Dios manifestó al pueblo de Israel a través de Moisés su deseo de habitar con el hombre. Pero esta promesa o este deseo de Dios de habitar con el hombre se cumplió solo en el momento se cumplió por supuesto en el desierto, ¿verdad? Porque Él pidió que se le hiciera el tabernáculo, y ustedes saben todo lo que hay en torno del tabernáculo, todos los utensilios, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, todo era para sacrificar, obviamente para sacrificar a Jehová, sacrificar a Dios, con dos propósitos. Uno era el sacrificio por el pecado, o sea, derramar sangre de algún animal, fuera un cordero, fuera un becerro o fuera un carnero. Se derramaba la sangre de este animal para cubrir el pecado del oferente, ¿verdad? También se hacía un sacrificio anual para cubrir el pecado del pueblo en general. Pero además los sacrificios eran la ofrenda, entre comillas, que se hacía a Dios. Entonces, por supuesto que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, más o menos 1450, en los que vive Moisés, y estaba yo escuchando que desde el punto de vista histórico parece ser que no se tienen
documentos originales que vengan desde la época de Moisés, sino se tienen solamente copias, y las copias más antiguas son las que se encuentran se encontraron entre los años 40 y 50, ¿verdad?, del siglo XX, se encontraron en la cueva de Qumran. Y estos manuscritos contienen toda la Biblia hebrea, ¿verdad?, toda la Tanaj. Algunos están incompletos, pero parece ser que son las copias más antiguas que se conservan, porque parece ser que no hay una copia imagínense ustedes, que tenga 3.500 años de antigüedad, ¿verdad? O sea, habría que estudiar qué dice la arqueología bíblica, pero yo estuve leyendo, y lo que dice al menos Wikipedia, que ustedes saben que es una enciclopedia virtual que podemos consultar en Google, ustedes pueden leer allí que los escritos más antiguos, la copia más antigua, data de 150 años antes de Cristo. También el Vaticano tiene una copia que más o menos oscila entre 200 y 300 años de antigüedad, 200 o 300 años antes de Cristo, o sea, más o menos el siglo III antes de Cristo, y es la copia vaticana, ¿verdad?, que está escrita en el lenguaje del Sinaí. Pero vamos a entrar en materia, y hemos estado explicando que después de que pasó este periodo de la Shekinah de Dios en el desierto, cuando Dios ofrece manifestarse y Dios desciende en el monte Sinaí y Dios se manifiesta, o sea, Él ofrece manifestarse, Él desea y expresa que quiere habitar con el hombre, y Él desciende en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan que dice que el monte humeaba y que había truenos y que había relámpagos y que había sonido de bocina, y que era tan impactante la presencia de Dios. Recuerden ustedes que los ancianos sintieron temor y le dijeron a Moisés: mejor que no hable Dios con nosotros, sino habla tú con Él, y que Él te diga a ti, y tú nos comunicas la voluntad de Jehová, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel sintió temor porque la manifestación de Dios en el monte Sinaí fue muy poderosa. Imagínense ustedes, un Dios que es más grande que el universo. Si el universo no tiene fin, o sea, el universo es tan grande, tan insondable, que el hombre todavía no ha alcanzado, dice que solo el 5% del universo observable es lo que el hombre ha podido observar, el 5%. ¿Se pueden ustedes imaginar cuándo el hombre va a poder ver todo el universo? Tal vez nunca. Y ese Dios que hizo el universo, que es un Dios majestuoso, es un Dios todopoderoso, es un Dios que es digno de ser temido. Recuerden ustedes que uno de los principios de la relación con Dios, dice el sabio Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, el temor de Dios, el temor que uno debe tenerle a Dios. Sí debe tenerle temor. Algunos no traducen esto de temer a Dios de otra forma y dicen que no hay que tenerle temor, pero hay escrituras donde dice que sea Dios, o sea, dice literalmente: sea Jehová vuestro temor y vuestro temblor. O sea, sí hay que respetar a Dios de tal forma que hay que reconocer que Dios sí castiga el pecado, ¿verdad? Recuerden que la paga del pecado es muerte. O sea, desde el principio Dios le dijo a Adán, y por supuesto a Eva también lo sabía, ¿verdad? No comas de ese árbol, porque el día que comas ciertamente morirás. O sea, Dios no estaba jugando ni bromeando, y Dios jamás miente. O sea, Dios estaba hablando en serio, y Adán lo sabía. Adán sabía cuál iba a ser la consecuencia de que él comiera, de que él desobedeciera, y sin embargo se dejó llevar por su esposa, comió, y ya sabemos lo que pasó.
Entonces, a raíz de eso, el hombre muere y no hay nadie que se libre de la muerte. Vamos a entrar entonces en materia acá, porque habíamos dicho que además de la presencia manifiesta de Dios en el Antiguo Testamento, en la forma de nube, por ejemplo, o en la forma de fuego, que es la Shekinah que nos muestra el Éxodo, habíamos dicho que después Dios, a través de la persona de Jesucristo, está presente nuevamente en la tierra, o sea, vuelve a demostrar que Él quiere habitar otra vez con el hombre. Y entonces nace Jesucristo, pero cuando comienza a predicar y comienza su ministerio y la gente se da cuenta que es un personaje impactante, ¿verdad? Que enseña, le reconocen, por ejemplo, le reconocen a Jesús que hablaba con autoridad, y decían que él no hablaba como los fariseos, que hablaban sin autoridad. Los fariseos solo repetían la ley, pero Jesús la interpretaba y hablaba con autoridad. Entonces, además, recuerden que Jesús echaba fuera todo demonio que llegara, cualquier endemoniado que llegara ante él, era liberado, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en el caso del gadareno, ¿verdad? Que hay dos versiones, una dice que es un gadareno y otra versión dice que son dos gadarenos, pero que ellos estaban poseídos por una legión de demonios, y parece que la legión podía contener hasta 2000. La legión es el nombre de un grupo de soldados, ¿verdad? Y sabemos que por ejemplo, las legiones romanas estaban compuestas de miles de hombres. Entonces, estos demonios que estaban en el endemoniado gadareno eran 2000, más o menos. Pero el punto es que ellos le llegaron ante Cristo, y recuerden ustedes que el endemoniado se postró y los demonios hablaron y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos que tú eres el Santo de Dios y has venido a atormentarnos. Entonces los demonios se sintieron atormentados por la presencia de Cristo, que es nada menos que la presencia de Dios mismo en la tierra. Recuerden ustedes que cuando ya al final del ministerio de Cristo, después de la Santa Cena, lo ha entregado Judas, recuerden ustedes que llegan a buscarlo y es Judas el que lo besa para identificarlo, ¿verdad? Porque ellos necesitaban que fuera identificado, porque se parecían casi todos, ¿verdad? Todos los hebreos vestían más o menos igual y todos eran barbados, y bueno, pues no había forma de reconocer a Cristo sino solamente por los discípulos, los apóstoles, los que estaban cerca de él, por supuesto que lo reconocían, ¿verdad? Entonces Judas lo entrega, y cuando llegan a apresarlo, recuerden que le preguntan: ¿tú eres Jesús? Y él contesta: yo soy. Y dice la Escritura que se cayeron, o sea, estos hombres que venían a apresar a Cristo cayeron de espaldas cuando él sencillamente dijo: yo soy. ¿Por qué? Porque él era y él es el gran yo soy, él es Dios mismo, solo que en su forma humana pues definitivamente era materia de fe que los contemporáneos de él comprendieran y aceptaran y creyeran que él era el Mesías, ¿verdad? Entonces, una de las promesas más importantes de Cristo fue nada menos que la llegada a al mundo del Espíritu Santo. Recuerden que Él muere, resucita y les promete a los discípulos que van a recibir el Espíritu Santo. Y en esta escritura que vamos a leer es una de las promesas que Cristo hace. La hace Él estando, es anterior a su crucifixión, ¿verdad? Es al final del Evangelio, perdón, es en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Miren qué interesante que Jesús use una escritura que yo busqué, que está en Isaías. Dice: como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, fíjense bien, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué?
Porque sencillamente estamos hablando de que Jesús estaba aún vivo y Él prometió el Espíritu Santo después de que Él resucitara, ¿verdad? Aquí vamos a leer esa escritura, está en Isaías 44, versículo 3, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa es una profecía de Isaías que Jesús nada menos que Él toma. Y la voy a volver a leer porque es muy importante. El que cree en mí, está diciendo Cristo mismo, como dice la Escritura. Imagínense, lo está diciendo como 700 años después, ¿verdad? Que Isaías lo escribe porque es una profecía, pero él lo está diciendo ya que se está cumpliendo esa palabra, esa promesa que Dios está haciendo a través del profeta Isaías, que correrá el agua. Dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y sabemos que se debe a que la tierra de Jerusalén es árida, ¿verdad? Aunque ya sabemos que en el siglo XXI pues ha habido áreas de la tierra de Jerusalén que los científicos han logrado hacer fértil. Pero de todas formas Israel sigue siendo un desierto. Pero dice: y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces Jesús usa esa escritura y entonces en el versículo 39 nos dice: esto dijo del Espíritu, y está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Miren qué importante, y hay que remarcar que el Espíritu Santo solo lo pueden recibir los que crean en Cristo. Por esa razón es que no puede haber una experiencia con el Espíritu Santo previa a que haya un encuentro, previo al encuentro con Cristo. O sea, si tú quieres una experiencia con el Espíritu Santo, o sea, una experiencia con Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios. Sabemos que Dios es uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es uno solo. Entonces, si tú quieres una experiencia con ese Dios maravilloso, el Dios verdadero, ¿verdad? El Dios que se reveló al pueblo de Israel, y que ustedes saben que también esta herencia para todas las culturas, esta herencia del monoteísmo fue muy importante, porque fue al pueblo de Israel a quien se le enseñó, a quien se le reveló el Dios verdadero. Entonces el pueblo de Israel no tenía duda en relación a que solo hay un Dios, porque el pueblo de Israel, recuerden ustedes que eran esclavos y estaban en Egipto y estaban rodeados de una cultura politeísta, ¿verdad? Yo he estado viendo algunos videos interesantes sobre las culturas antiguas, como los sumerios, los asirios, los acadios, los babilónicos, los medos y los persas. Y entre estas culturas obviamente están los egipcios, ¿verdad? Que ya más o menos desde 4000 años antes de Cristo que ya existían los egipcios. Y en la época en la que el pueblo de Israel quedó atrapado, por así decirlo, en Egipto, y recuerden ustedes que quedó la familia de Jacob, que había sido llevada a Egipto por José, y entonces José se los lleva a Egipto, o los hace llegar o los hace llevar a Egipto, porque todavía faltaban varios años de sequía. Recuerden que José atravesó por los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, donde iba a haber hambruna porque iba a haber sequía. Entonces por esa razón fue que ustedes recuerdan lo que dice el libro de Génesis, cómo la historia de José nos impacta en relación a que es a José a quien Dios le da la interpretación del sueño de Faraón, y Faraón le cree a José, le cree que la interpretación que le está dando es una interpretación verdadera. Y recuerden que el Faraón es el que nombra a José, que había sido un administrador
pero era esclavo, ¿verdad? Eso lo sabía perfectamente el faraón, porque se lo habían dicho incluso, que José estaba preso, hasta estaba preso. Y sin embargo, lo hicieron llegar ante el faraón le cuenta su sueño y todos sabemos que José lo interpreta y es acertada la interpretación porque iba a haber 7 años de abundancia, pero a esos 7 años de abundancia iban a seguir 7 años de escasez. En esos 7 años de escasez es cuando los hermanos de José llegan a comprar cereales o comprar víveres a Egipto, y es cuando se da, ustedes saben la historia del encuentro de José con sus hermanos, y luego es muy larga la historia y es emocionante y maravillosa, pero al final José hace llegar a Jacob, su padre, con todos sus hermanos, y dice que eran como 70 personas las que llegaron a Egipto. Esas personas se quedan en Egipto, muere José, por supuesto, primero muere Jacob, muere José, mueren todos los patriarcas, y se quedan ellos en 400 años en Egipto. Ahora, volviendo acá al tema, estamos en un momento en el que ya la Shekinah ya pasó, por así decirlo, pues en el libro de Éxodo, pasó por su primera, ¿cómo decirles? Lo que significa la palabra Shekinah, o sea, la presencia manifiesta de Dios, ya la vivieron los antiguos, podríamos decir, ¿verdad? Porque estamos hablando de la época de Moisés. Entonces, son muy antiguos, imagínense, 3.500 años ya de antigüedad. Después, también son antiguos cuando la presencia de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. Cristo es Dios morando en la tierra. El tiempo que Cristo estuvo en la tierra era Dios mismo morando y habitando con los hombres. Pero ¿qué pasó? Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Lo mataron, lo crucificaron, pero resucitó. Ahora, a partir de ese momento, la misma divina y santa presencia de Dios está nada menos que a través de la persona del Espíritu Santo. O sea, está Dios no ha dejado de estar. O sea, los que definitivamente creen que Dios, hay diferentes creencias, ¿verdad? Hay ateos que definitivamente no creen para nada en Dios. O sea, según ellos, la humanidad fue el producto de la evolución, ¿verdad? Pero algunos creen que Dios es probable que haya hecho la creación, pero como no está y como no es posible verlo, algunos piensan que Dios sencillamente creó todo y se fue. O sea, dejó que todo funcione. Todo funciona porque ya Dios lo dejó establecido. Dios dejó establecidas las diferentes estaciones del año, ¿verdad? El día, la noche, la lluvia, el calor, la época de invierno, de verano, en los países donde hay otoño, donde nieva, o en diferentes, las 4 estaciones. En Guatemala solo hay 2, ¿verdad? Pero ya Dios dejó, según ellos, todo y se fue. Sin embargo, Dios no se fue, sino que Dios ha permanecido. O sea, Dios ha estado siempre. El problema hemos sido nosotros, que no hemos venido ¿cómo se dice? A reconocer que la única forma en la que nosotros podemos entablar una relación con Dios es bajo los términos de Dios. ¿Y cuáles son los términos de Dios? Pues sencillamente los términos de Dios son a través de Cristo. Si tú te encuentras con Cristo, si tú recibes a Cristo, si tú crees en Cristo, entonces te encuentras con Dios. Y nada menos que Cristo está ofreciendo, aquí lo acabamos de leer, está ofreciendo que esa manifestación divina, santa, poderosa de Dios, la podemos tener en la forma de los ríos de los que habla aquí el evangelista Juan, cuando dice: el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, de su interior se refiere a que al estar presente nada menos que Dios mismo en ti, tú vas a tener esa bendición maravillosa, divina, de poder sentir la presencia de Dios las 24 horas del día y los 365 días del año. O sea,
tú, nada menos que Dios habita en ti. Ese es un milagro, eso es maravilloso. O sea, es algo precioso, ¿verdad? No hay palabras, digamos, poéticas para expresar la belleza de ese milagro, lo grandioso de nuestro Dios, de lo grandioso de este regalo que es la persona de Jesucristo, ¿verdad? O sea, Jesucristo es lo más grande, lo más valioso, lo más precioso del universo, hermanos, de la vida. Y Cristo nos ofrece el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas otras escrituras sobre el Espíritu Santo, por ejemplo, las que están en Romanos, porque son sumamente, digamos, nos enseñan mucho acerca. Está en Romanos, en el capítulo 8 y verso, comienza desde el 2. Fíjense que Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida, y está hablando del Espíritu Santo. Entonces nos está haciendo ver que hay una ley del Espíritu. Y cuando nos dice que hay una ley del Espíritu, lo dice porque recuerden que Pablo era judío. Y entonces los judíos tenían una relación con Dios a través de la ley. Eso era lo único que ellos conocían y lo único que ellos sabían y que debían cumplir, ¿verdad? La ley para ellos era muy importante y es muy importante. Ahora, Pablo nos está haciendo ver que existe otra ley, pero ¿cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una ley que la ley simplemente sirve para alumbrar, ¿verdad? La ley que Dios dio no solo son los 10 mandamientos, sino que en todo el Antiguo Testamento hay diferentes leyes y en el Nuevo Testamento también hay mandamientos. En toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay mandamientos. No solamente los 10 mandamientos son todos los mandamientos, hay muchos mandamientos, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando de algo impactante, porque la ley del Espíritu de vida, imagínense ustedes, en Cristo Jesús es la única que te puede librar, porque el apóstol dice que lo ha librado a él de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el pecado genera muerte, pero no está hablando de la muerte física, porque de esa ley o de ese acontecimiento no nos libra Cristo. O sea, Cristo no murió en la cruz para que la gente deje de morir, porque la gente sigue muriendo. O sea, esa no es la muerte de la cual Cristo nos libra de la segunda muerte, de la muerte eterna. O sea, la muerte eterna, ¿cuál es? Es la condenación. Es de esa muerte, es de la que Dios te quiere librar si es que tú todavía no te has entregado a Cristo. Sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, fíjense bien, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, era imposible para la ley que le dieron al pueblo de Israel, era imposible salvar por la debilidad natural de los seres humanos, de la carne de los seres humanos. Dice, por cuanto era débil por la carne. Ahí está hablando él de él mismo. O sea, Pablo está hablando de sí mismo, pero al hablar de sí mismo está hablando automáticamente de toda la humanidad, porque toda la humanidad estamos hechos exactamente de lo mismo, de carne y hueso. O sea, no hay seres humanos que estén hechos de ¿qué les dijera yo? De piedra o de acero inoxidable o de hierro o de algún otro metal o de alguna otra aleación. No, todos los seres humanos somos de carne y hueso, todos somos de carne y hueso. O sea, dentro de todos los seres humanos, no importa la raza, hay sangre roja, hay sangre, y ya saben ustedes cómo está estructurado el cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer. Ya todos conocemos perfectamente, y así somos y así hemos sido todos los seres humanos. Los que siguen naciendo no nacen con alguna, como dicen en televisión, ¿verdad? Que inventan cuestiones de ciencia ficción, ¿verdad? Que ya vienen con mutaciones, ¿verdad? Pero eso de los mutantes, que eso es, esas son películas, ¿verdad? Los seres humanos seguimos engendrando como padres, ¿verdad? Los que tienen
el privilegio de ser padres y las que tienen el privilegio de ser madres siguen concibiendo bebés que están hechos a imagen y semejanza de sus padres, ¿verdad? Entonces, sigue aquí diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y vuelve a hablar del Espíritu Santo. O sea, no andar conforme a la carne quiere decir con la naturaleza de esta carne, sino dice conforme, o sea, con la forma, con la naturaleza, con la, ¿cómo decirles? Con la guianza, con la estructura, con la forma de pensar del Espíritu, con la manera en la que el Espíritu quiere que andemos. O sea, esto de andar conforme al Espíritu quiere decir a andar en la vida, haciendo lo que hacemos en la vida, ¿verdad? Todo lo que hacemos, trabajamos, hablamos, caminamos, tenemos relaciones interpersonales, tenemos relaciones de trabajo, tenemos relaciones amorosas, tenemos relaciones también contrarias al amor, ¿verdad? Tenemos enemigos a veces de alguna forma. Eso es parte de la vida, que tú tengas un enemigo o que alguien de repente tenga algo contra ti. Eso es, digamos, normal en la vida. No solo hay amigos, sino hay enemigos, ¿verdad? Entonces, y también puede ser, como decimos en Guatemala, que tú le caigas mal a alguien. En Guatemala decimos, me cae mal, ¿verdad? O sea, solo de verlo. Mi hermana, por ejemplo, que en paz descanse, era una persona muy reservada con sus amistades. Solo de ver a alguien decía, me cae mal. O sea, ni le habla, ni quiere saber nada de esa persona, porque solo de verla le caía mal. Imagínense ustedes, hay personas así. Solo te ven y les caíste mal. No sabes por qué, tú no hiciste nada, no hablaste ni nada. Solo te vieron y les caíste mal. Así es la gente. Entonces, es la manera en la que el Espíritu de Dios quiere que nosotros convivamos, que nosotros hablemos, que nosotros trabajemos. Esa manera de ser debe ser conforme al Espíritu Santo. Ahora, hay una advertencia aquí de parte de Pablo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjense bien, el ocuparse de la carne. ¿Qué está diciendo? El ocuparse de este cuerpo. O sea, este cuerpo necesita comida, necesita descanso. Y obviamente yo necesito una casa para poder descansar y para poder darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo necesita, ¿verdad? Entonces, para tener la casa necesito dinero, y para tener dinero necesito un trabajo. Entonces, una serie de necesidades que se van supliendo. Entonces, obtengo el trabajo y obtengo el sueldo, y con el dinero voy supliendo todas mis necesidades. Pero aquí está hablando de ocuparse de la carne en otro sentido, no ocuparse de la carne en el sentido de que tú cuides de tu cuerpo. Por supuesto, tú cuidas de tu cuerpo, ¿verdad? Porque tú te bañas todos los días. A veces hay necesidad de bañarse varias veces al día. No sé si alguno de ustedes lo hace, pero yo a veces, por el calor, por ejemplo, me doy varios baños diarios, ¿verdad? Porque eso me refresca. Y hay personas que, de hecho, ustedes saben que tienen la capacidad de, cuando quieren, como decimos en Guatemala, cuando se les da la gana, van y se van de vacaciones, se van a algún lugar donde puedan, ya sea en el mar, ¿verdad? Pues se van a una playa, o se van a lugares donde hay piscinas, cuando ellos lo desean. Pero aquí el ocuparse de la carne no se refiere a eso, se refiere al darle a la carne específicamente ciertas satisfacciones, o la satisfacción de ciertos deseos que no son sanos. O sea, el ocuparse, digamos, si tú tienes un vicio, ocuparse de la carne quiere decir que tú practiques ese vicio, que tú estés, vamos a poner un ejemplo, digamos que a ti te gusta la marihuana. Entonces, el ocuparse de la carne significa que tú estás continuamente consumiendo la marihuana, comprándola, conoces a otros marihuanos, como los llamamos en Guatemala, ¿verdad? Conoces a otros que gustan de ese vicio y te haces amigos de ellos, y ellos te comparten y tú les compartes, y se forma alrededor de ti un grupo de gente a la cual tú visitas y que te visitan en torno al vicio de fumar marihuana,
que tú estás proveyéndole a tu cuerpo. O sea, tú te estás ocupando diariamente o semanalmente, digamos, para los que, por ejemplo, les gusta la bebida, pero trabajan toda la semana y solo pueden beber el fin de semana, entonces son alcohólicos de fin de semana, porque solo el sábado y el domingo pueden tomar y el resto de la semana no. Se descontrolan después porque de repente ya no solo toman el fin de semana, sino de repente toman miércoles y amanecen ya el jueves que tomaron el miércoles y de repente se descontrolan más y cuando se dan cuenta son alcohólicos y beben todos los días. Así que ustedes conocen perfectamente eso. A eso se refiere el ocuparse de la carne. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿cómo te vas a ocupar tú del Espíritu Santo? Sencillamente tú vas a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la asistencia a tu iglesia, tú vas a entender, vas a conocer, vas a saber cuál es la voluntad de Dios para ti, sobre todo a través de la oración, que tú te tomes 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, o si puedes más tiempo, o orar en periodos de 15 minutos, no sé, pero el punto es que tú puedas estar orando y eso trae el beneficio de la comunión con Dios, y eso nada menos que te muestra a Dios a través de la oración, a través de esa comunión que tú tienes con Él y a través del estudio de su palabra, te muestra a Dios cuáles son las cosas que le agradan y cuáles no le agradan. Entonces a eso se refiere. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, ¿qué vas a tener tú si te ocupas de la carne? Vas a tener muerte. Pero ¿qué vas a tener si te ocupas de las cosas del Espíritu Santo? Vas a tener vida y paz, vida eterna. Vas a tener vida eterna y paz. Por cuanto los designios de la carne, ahora viene y habla otra vez de la carne, o sea, del cuerpo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tu naturaleza y mi naturaleza no se pueden sujetar a la ley de Dios. Los mandamientos que Dios dio son maravillosos, pero son espirituales, porque Dios es espíritu y nos da mandamientos que sí se pueden cumplir siempre y cuando tú seas espiritual. Pero si tú no eres espiritual, sino como aquí está mostrando prácticamente que hay dos tipos de personas, los que son espirituales y los que son carnales, o sea, los que se dedican a las cosas de la carne. Orar no es una de las cosas de la carne, comer sí. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo agradable para la carne, para el cuerpo. Eso es de la carne. Pero orar es algo espiritual. Entonces tú entiendes la diferencia entre las cosas espirituales y las cosas que son de la carne. Así que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, los designios son los deseos, ¿verdad? De la carne son enemistad contra Dios. Los designios también son las decisiones. Las decisiones que tú tomas, recuérdate que hay un pensamiento, puede darse un pensamiento que genera un sentimiento, un pensamiento que genera una decisión, una acción, ¿verdad? Entonces, primero tú sientes hambre e inmediatamente tomas la decisión de ir a buscar qué comer, ¿verdad? Entonces, pero hay decisiones que son originadas por un sentimiento. Tú escuchas que tu esposa te está traicionando, ¿verdad? Que tiene un amante. Entonces, para ti, eso es una cosa terrible, te genera un sentimiento y luego viene una serie de pensamientos para que tú actúes. Generalmente, cuando pasa eso, las actitudes del hombre son generalmente terribles, ¿verdad? Porque casi todos los hombres somos celosos, ¿verdad? Entonces, eso es terrible para un hombre. No hay cosa más terrible que le cuenten a uno que su esposa le está haciendo infiel, ¿verdad? Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, hay dos tipos de personas. Los que son espirituales sí van a poder agradar a Dios, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, les dice Pablo a los cristianos, o nos dice a nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y vuelve otra vez a hablar del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora, y aquí viene la clave, y acá con decirles esto y con leer esto, automáticamente estoy cumpliendo con mi objetivo de hablar acerca de la Shekinah.
¿Cuál es la Shekinah ahora, después de 2000 años, o sea, después de 20 siglos de que Cristo murió? Nada menos que la presencia del Espíritu Santo. Es la Shekinah de Dios, es la presencia de Dios. La Shekinah es Dios mismo. Eso es lo divino de esto, que la Shekinah no es solamente, ¿cómo decirles? No es solamente algo simbólico. Lo puedo ejemplificar con el arca del pacto. Recuerden ustedes que el arca del pacto era sumamente delicada. O sea, el arca del pacto era un objeto, una caja. Ustedes saben que tenía labrados unos serafines encima, y el arca del pacto, ustedes saben que al fin desapareció de la faz de la tierra. No se sabe dónde está. O sea, el arca del pacto ya no está en la tierra, no se sabe. Y también, bueno, es muy larga la historia, pero el punto es que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, pero recuerden ustedes que solo era para, estaba dentro del lugar santísimo, y era el lugar que Dios había elegido para manifestarse. Entonces, en sí misma, el arca era un objeto sagrado, pero al fin y al cabo era un objeto. O sea, no podemos comparar. Dios es incomparable. Incluso recuerden ustedes que hay una escritura que dice: Dios mismo, ¿a qué me compararéis? ¿O a quién me compararéis? O sea, ustedes pónganse a pensar, no podemos comparar a Dios, porque Dios es más hermoso que todo lo que tú has visto. Todo lo que tú hayas visto que es hermoso, Dios es más hermoso. O sea, Dios es, digamos, hay algunas escrituras que hablan de Cristo específicamente, y dicen que Él es más hermoso entre 10,000. Por ejemplo, entre 10,000, el más hermoso es Cristo. O sea, Dios es el más hermoso. Recuerden ustedes que la fuente de la belleza es Dios. Dios es el que le ha dado la belleza a las mujeres. ¿Por qué es que las mujeres son hermosas? Definitivamente las mujeres son hermosas. Decía un amigo mío que fue mi maestro, él lo decía porque ya era ya era un adulto mayor, y yo en ese tiempo era un estudiante de magisterio, ¿verdad? Era bien joven. Y él decía que todas las mujeres a los 15 años son hermosas, y tenía razón. Todas las mujeres a los 15 años son hermosas. La mujer es hermosa por naturaleza. Dios le dio esa belleza a las mujeres, las hizo hermosas. Y todos, casi todos, pero podría decir que todos, absolutamente todos, vemos a los bebés y decimos: qué hermosos los bebés. O sea, todos los bebés, sean varones o mujeres, los bebés todos son hermosos. O sea, eso es algo que no sé si ustedes habían pensado, pero cualquier cosa, además de los seres humanos, que sea hermosa en el universo. Por ejemplo, ahora que ya están los grandes telescopios Hubble y los nuevos, hay otro telescopio que han lanzado más lejos que el Hubble, y ustedes saben que estos telescopios han enviado fotografías de constelaciones, de galaxias, de sistemas solares. Bueno, la cosa es que vemos maravillas en el universo que esos telescopios han enviado a la Tierra, pero esas cosas que son bellas, o en las cosas bellas de la naturaleza, no se comparan, hermanos. Bueno, vamos a terminar. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces Dios es nada menos que ha cumplido su deseo en relación a la Shekinah, en relación a la presencia manifiesta de Dios. El Espíritu Santo es la presencia manifiesta de Dios. El Espíritu Santo bendito es Dios en la tierra. Es la persona más importante del universo, hermano. Así que hablar del Espíritu Santo es
sumamente importante porque Él es maravilloso, hermanos. El Espíritu Santo de Dios es bendito por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es maravilloso, es bendito. Entonces, cuando tú comienzas a reconocer eso, estás alabando a Dios. Ese es el valor de tu alabanza. Y la alabanza, recuérdate que ahora esa es tu ofrenda. Tu ofrenda no es 50 quetzales, 100 quetzales, 1000 quetzales o 2000 quetzales que tú puedas dar. Tu ofrenda es la alabanza, hermano. Vamos a terminar ya, casi se nos acaba el tiempo. Dice el verso 11, pero si Cristo está en vosotros, miren la condición, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, en verdad, aunque tú todavía tienes funciones y tú todavía haces todo lo que hace un ser vivo, si Cristo está en ti, nos está diciendo la Escritura, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu, o sea, lo que hace Cristo es vivificar tu espíritu, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel, aquí se está hablando del Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, y aquí otra vez utiliza la palabra morar, que ustedes saben que es sinónimo de habitar. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo habitando ahora en ti y en mí, pero solamente si tú y yo recibimos a Cristo, solamente si tú y yo le pedimos a Cristo que Él more en nosotros, que Él haga habitación en nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Y vuelve a usar la palabra espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que la gran pregunta esta tarde es, ¿habita el Espíritu Santo en ti o no? Solo puede haber una respuesta, sí o no. Con Dios no hay un proceso en el cual tú te vas, tú sí puedes tener en ti mismo un proceso, pero es un proceso personal tuyo, valga la redundancia, ¿verdad? Es un proceso personal, tú mismo vas en un proceso de ir teniendo fe, de ir escuchando la palabra de Dios, de que esa palabra de Dios se va de tus oídos a tu corazón, por supuesto a tu mente también, pero va a tu corazón y te va dando fe. Entonces sí hay un proceso en el cual tú vas adquiriendo fe. Pero la salvación no es un proceso. O sea, Dios no te salva primero un 5% de salvación y 95% de perdición. Dios te salva un 100%, o sea, Dios te salva plenamente. Tú solo puedes o ser salvo o no ser salvo. O sea, o ser salvo y tener la vida eterna, o no ser salvo y estar condenado, porque lo dice claramente Juan. El que en Él cree no es condenado, hablando de Cristo, hablando de creer en Cristo. Mas el que no ha creído, porque habla en pasado, porque ya le predicaron a Cristo, no ha creído, ya ha sido condenado. O sea, todos los que han oído el mensaje del Evangelio y lo han considerado locura, porque la Escritura dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Recuerda tú eso. Si para ti no es locura el Evangelio, eres bienaventurado, porque tú no te vas a perder, tú no estás perdido. Si tú ya eres cristiano, gloria a Dios, como decimos en la iglesia, porque tú eres salvo. La salvación es Cristo. Recuérdate que la Escritura dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pero los que no tienen a Cristo están, como dicen los evangelistas, sin esperanza. Ellos están condenados, lo dice la Escritura. Ahora, esa no es una situación que no va a cambiar. Esa situación puede cambiar, porque ese es el objetivo de predicar el Evangelio. El objetivo es que aquellos que reconozcan que necesitan de esa salvación, aquellos que crean que necesitan del perdón de Dios, aquellos que en algún momento se sientan compungidos, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en estas personas a quienes el Espíritu Santo les ha hablado, a quienes los ha tocado, ellos llega un momento en que ellos se arrepienten, ellos piden perdón
y ellos piden que Dios les dé a Cristo, que Dios les haga a sus hijos. Ese fenómeno es el nuevo nacimiento, es el único que te garantiza a ti que eres genuino hijo de Dios. Y nada menos que Cristo, que es nuestro Salvador, nos da el Espíritu Santo. Imagínense ustedes qué bendiciones. Primero, la salvación, o sea, el perdón de tus pecados, la limpieza de tu alma y la vida eterna por la persona de Cristo. Cuando tú tienes en ti a la persona de Cristo, tienes la salvación. La salvación no es simplemente un conocimiento, no es solamente la noticia. La salvación es Cristo. Por eso repito lo que dice el versículo: es Cristo en vosotros. No dice es el conocimiento de Cristo en vosotros, no, es Cristo en ti. Si Cristo está en ti, entonces sí tienes esperanza de gloria. Estamos a punto de terminar. Ya solo termino acá con esto. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, somos deudores al Espíritu. Dice: no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no le debemos a este cuerpo más que lo que este cuerpo necesita. ¿Qué es lo que necesita este cuerpo? Necesita comida, necesita descanso, necesitamos trabajo, porque si no trabajamos no comemos, ¿verdad? Dice Pablo: el que no trabaja, bueno es que no coma. Así que todos necesitamos trabajar. Necesitamos descanso, necesitamos entretenimiento, y los que tienen familia pues necesitan dedicarle tiempo a sus hijos. Los hijos necesitan de los padres, no solamente que les den de comer, sino también que les expresen amor, cariño, que los lleven a pasear. Ustedes saben qué es lo que necesitan los niños. Ahora, dice que no somos deudores a la carne, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si tú insistes en que es más importante cumplir con tu vicio, la Escritura dice que si sigues así, dice: si vives conforme a la carne, morirás. Aquí dice moriréis, pero yo se los estoy traduciendo: si tú vives conforme a los deseos de tu carne, a los deseos pecaminosos. No hablo de los deseos esenciales, de los deseos vitales. O sea, si tú tienes hambre, tienes que comer. Pero eso, si tú tienes sueño, tienes que dormir. Pero ni comer ni dormir son pecado. Pero si tú tienes deseo de estar con otra mujer y ya eres casado, ese deseo sí te puede generar grandes problemas. Comenzando con que te deja tu esposa y entonces se te desbarata el hogar, te quedas sin esposa, la esposa se lleva a los hijos, te quedas sin hijos, y si no puedes pagar la manutención, hasta te puedes quedar sin libertad porque te puede meter preso. Entonces imagínate tú. Ahora, porque si vives conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu, miren bien, si por el Espíritu, o sea, bendito Espíritu Santo, que está para ayudarte, está para ayudarnos. Él es el divino consolador, está para consolarnos, está para fortalecernos, está para darnos fe, está para hablarnos a través de la palabra de Dios, está para acariciarnos, incluso para manifestar nada menos que el amor de Dios. Está manifestado, fue manifiesto a través de la persona de Cristo, y ahora el amor de Dios es directo, hermano, a través del Espíritu Santo. Es Dios mismo, bendito sea por siempre, es Dios mismo mostrándote su amor. Eso es maravilloso, hermanos. Además de eso, ya no existe algo. Es la presencia de Dios, que es la Shekinah, ¿verdad? La presencia de Dios es lo más maravilloso del mundo, del universo y de la vida. No hay nada más maravilloso, hermanos. Si tú no logras entenderlo, comprenderlo, creerlo, desearlo y pedirlo y experimentarlo, entonces desafortunadamente estás perdiéndote de la bendición suma, de la bendición más grande que hay. Cristo, el Espíritu Santo, Dios, la palabra de Dios, todo es uno solo, es la bendición más maravillosa. Bien, ya desafortunadamente se nos fue el tiempo. Vamos a orar para dar gracias en esta tarde. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra pueda quedar sembrada en el corazón de mis hermanos,
que cada uno de los televidentes, Señor, pueda tener un encuentro con Cristo. Aquellos televidentes que aún no han entregado su corazón a Cristo, que puedan abrir su corazón en este momento a Cristo. Tú puedes sencillamente decirle: Señor, perdóname, Señor, límpiame de pecado, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te abro las puertas de mi ser de par en par para que tú entres y tú seas el Señor de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra lleve salvación, que tu palabra lleve sanidad, Señor, a esos corazones que también están tristes, porque hay personas que atraviesan por depresión, atraviesan por soledad, atraviesan por diferentes sentimientos que son que los hacen sufrir. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, que sea nada menos que tu Espíritu Santo mismo el que los consuele, el que los fortalezca, el que sane esos corazones. Padre, en el nombre de Jesús, que la obra de tu Espíritu Santo continúe en la tierra, porque es una obra maravillosa, es una obra divina tuya. Eres tú mismo actuando en el corazón de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, que todos los hermanos que sostienen este canal puedan continuar con sus ofrendas y puedan continuar también, Señor, todos los predicadores de este canal llevando ese mensaje de salvación y de vida eterna. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos infinitas gracias por la presencia divina de tu Espíritu Santo. Amén y amén.